El Instituto Satia Sai de Educación en Valores Humanos de Colombia les da la bienvenida. Para nosotros es muy importante y de gran alegría contar con su apoyo y asistencia y en estos viernes de buenas compañías. Hoy tenemos la presencia de Engels Germán Cortés Trujillo, quien nos trae un tema fascinante. Lo ha titulado así: Instinto, razón y emociones desde las neurociencias. Al final de la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el chat del Zoom. También siéntanse con toda la confianza de compartir sus reflexiones sobre lo que el tema les ha impactado en sus vidas. Muy buenas tardes para todas y para todos. Gracias por estar aquí con nosotros, por darnos esta oportunidad de compartir en este nuevo viernes. Queremos presentar a nuestro invitado. Nos honra tener a Ángel Germán Cortés Trujillo. Él es psicólogo, magíster en neuropsicología del aprendizaje, es docente universitario y gerente de acceso humanitario, con una formación y una experiencia desde 1986 en la gestión de riesgos, crisis, conflictos armados, emergencias y desastres en más de 40 países en las Américas, el Caribe, África y Europa. Así que, como nos podemos imaginar, una trayectoria muy grande y pues agradecemos que Engels tenga este tiempo ya de madrugada para poder compartir con nosotros pues parte de su experiencia y de todo su trabajo pues humano y en todas estas adversidades que los seres humanos enfrentamos en cada uno de nuestros países. Engels, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Buenas noches para todas y para todos. Es un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Bueno, entiendo que vamos a empezar ya. Entonces, entremos en materia. Como dijo mi presentación, yo trabajo desde hace mucho tiempo en la gestión de riesgos, crisis, conflictos armados, emergencias, desastres, situaciones de mucha presión, de mucha tensión, situaciones de peligro, situaciones de mucho estrés para las personas. De hecho, esta semana estoy en Suiza en una cumbre mundial que terminamos hoy sobre negociación humanitaria, negociación en contextos humanitarios cuando las cosas se ponen muy duras, cuando hay que negociar con actores armados, por ejemplo, para lograr el acceso, para ayudarle a una comunidad. Ese ha sido mi desarrollo profesional y mi trabajo desde hace mucho tiempo. Y hoy, por solicitud de José Agustín, primo hermano mío, vamos a explorar un poquito sobre cómo funciona el cerebro humano y en dónde en el cerebro humano podemos hablar de emoción, de razón, de instinto cuando enfrentamos este tipo de situaciones, sobre las bases neurológicas, fisiológicas de esas conductas, lo cual aspiro a que nos dé un entendimiento un poco más profundo sobre nuestras reacciones humanas cuando estamos ante este tipo de situaciones. Reglas del juego para la sesión de hoy. ¿Qué reglas del juego me proponen? ¿Qué regla del juego consideran ustedes que sea importante que consideremos hoy? Les escucho. O también por el chat lo pueden decir. Si estuviéramos presencialmente, yo les diría, mejor que no utilicen celulares ni nada de eso. No porque tengan ningún problema con que graben o tomen fotografías, sino porque les puedo decir desde el conocimiento de cómo funciona el cerebro, que cuando una persona abre el celular o empieza a mirar otra cosa en la pantalla, dispersa la atención. Y no es cierto que el cerebro humano pueda hacer varias cosas al tiempo, si es que las queremos hacer bien, y especialmente si las queremos recordar bien. Si yo quiero de verdad recordar algo, para utilizarlo más adelante, tengo que darle una atención no dividida. Cuando no hago eso, yo creo que recuerdo, pero al otro día no voy a tener ninguna idea. Esa información se perdió porque no tuvo la oportunidad de ser grabada donde necesitamos grabarla para de verdad recordar. De resto, pues las reglas del juego normales en cualquier entorno de respeto por la palabra ajena, podemos discutir, podemos discernir, podemos no estar de acuerdo con la otra persona,
Eso no significa que vamos a volvernos enemigos, o que nos vamos a atacar o que nos vamos a burlar los unos de los otros. Creo que una de las cosas que necesita nuestra sociedad aprender es justamente eso, a discernir, a no estar de acuerdo, a tener conversaciones difíciles sin que eso nos convierta en enemigos. Podemos tener una discusión muy animada y después salir y tomarnos un café, porque no tiene que ver nada lo uno con lo otro, no tiene que ver la persona y la calidad de la persona. Entonces, esas son las reglas del juego que yo propongo. ¿Alguien quiere proponer alguna regla adicional para que este sea un espacio de aprendizaje, un espacio seguro? Algunas ¿Tiene- personas, disculpen, Sí, han escrito actitud y disposición 100%, estar en el sí. aquí y el ahora, cámaras y micrófonos cerrados, reglas de juego de la tolerancia y respeto de las ideologías, escuchar y luego preguntar, Ok, estar estoy de acuerdo. atentos. Estoy de acuerdo con esas normas. Muy bien. ¿Y cuáles son sus expectativas? Me gustaría escuchar un par de personas que me digan, bueno, yo cuando termine esta sesión quiero llevarme esto, espero esto. A ver qué nos dice el chat. Cuando preguntabas, alguien al tiempo escribía, no tener expectativas sería una, hablando de las reglas. Ok, Pero bueno, Ok. aquí acabas de preguntar qué expectativas, a ver quién nos escribe. Alguien escribe, descubrir cuáles son las Ajá. estrategias para abordar un diálogo cuando existe una alta tensión en una zona de conflictos. Llevarme Ok. tranquilidad ante situaciones difíciles, comprender por qué reacciono tanto a la pelea, dice alguien. Sí, esa es una expectativa bastante frecuente y sí, la vamos a resolver. A ver qué más nos escriben. Bien. Yo les puedo Eso. ampliar algo sobre las expectativas. Yo voy a hablar desde las neurociencias. No voy a meterme en otros campos que no domino. El campo que domino es el de las neurociencias y ahí me siento muy cómodo. Entonces, desde ahí no voy a entrar en discusiones ideológicas o de otro tipo, sino solamente voy a tratar de compartir con ustedes lo que las neurociencias han aprendido respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Eh, por supuesto, es debatible, pero pues teniendo en claro cuál es el campo en el que estamos conversando. Bueno, entremos en materia. Para entender ese rollo de los instintos, las emociones y la razón, que es por lo que vinimos, que es por lo que los convocamos, es buena idea comenzar sabiendo cómo funciona el cerebro de las personas en la vida diaria, en el día a día, cuando no estamos bajo presión, cuando no estamos en estrés, cuando tenemos una situación tranquila como la de la fotografía. Y para eso, este diagrama nos ilustra de una forma muy simplificada el flujo de información entre el medio ambiente, el exterior y nuestro cerebro para tomar decisiones. Todo el tiempo nos está llegando información externa a través de los sentidos. Cuando chiquitos nos decían que tenemos 5 sentidos, otros dicen que tenemos 10, otros dicen que tenemos 15. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Tenemos unos sentidos y esa información del medio ambiente llega a través de los sentidos. Y una de las primeras estructuras en el cerebro que impacta esa información cuando entra a través de los sentidos es el eje hipotalámico hipoficiario adrenal. No importa el nombre, no se lo tienen que aprender. Lo que importa es la función. El eje tiene una función de centinela. Un centinela es una persona que está pendiente de si hay algún peligro, que si se van a meter los ladrones, que si hay un incendio, que si está temblando. El eje es esa centinela que tenemos en el cerebro. Y en momentos como este, que estamos teniendo esta conversación en donde no hay un peligro, no está temblando, no se están metiendo los ladrones, no hay un incendio, no hay una explosión, yo no tengo la capacidad de hacer daño porque estoy a miles de kilómetros de ustedes. Cuando no está pasando nada, cuando nada nos llama la atención, cuando nada nos alerta, el eje no hace nada, porque no tiene que hacerlo. Él tiene que avisar si hay algún peligro. Y cuando no hay peligro y el eje no hace nada,
la información sigue hacia los lóbulos frontales de la corteza cerebral. Estos que están aquí resaltados en amarillo. También los llamamos el neocórtex. Estos lóbulos frontales son los principales responsables, también los temporales, pero más los frontales, son los principales responsables de hacernos humanos. O dicho de otra manera, los lóbulos frontales son los que más nos diferencian, es la estructura nerviosa que más nos diferencia de los demás animales. Los demás animales tienen cerebro también y también tienen lóbulos frontales. Y hay animales muy inteligentes, un perro, un chimpancé, un delfín, un cuervo. Son animales muy inteligentes que incluso tienen muchas capacidades superiores a las nuestras. Pero hay cosas que nosotros sí podemos hacer y ellos no. Y esas son las cosas que nos hacen humanos. Cuéntenme, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de los demás animales? O, preguntado de otra manera, ¿qué nos hace humanos? Aquí me gustaría, voy a estar pendiente del chat para ver sus respuestas o si las quieren hacer verbalmente. El racionamiento, sí, eso es cierto, pero explíquenmelo con un poquito más de profundidad. ¿Qué entendemos por esa capacidad de razonar? O la conciencia. El sueño, no, los animales también sueñan. Hay muchas investigaciones que lo han demostrado. Pensamos, sí, pensamos, pero un poco más. El habla, difiero, porque muchos animales tienen unos lenguajes incluso más complejos que los nuestros en varios sentidos. Capacidad de tomar decisiones, bueno, un animal también toma decisiones, quizá las nuestras son un poco más complejas. Discernir antes de actuar, planificar, puede ser, puede ser. La comunicación, bueno, los demás animales también se comunican. Nuestras capacidades de comunicación sí son un poco más complejas. Planear y ejecutar, sí, importante. Vamos a ver despacio. Somos emocionales, los animales también tienen emociones. Y de pronto, en algunos momentos pueden ser más presa de las emociones que nosotros. Pensar antes de hacer, sí. Prevalencia de la razón sobre el instinto, eso quisiéramos, eso quisiéramos. Pero bueno, estamos navegando más o menos alrededor de lo mismo. Vamos a ver qué es lo que hacen esos lóbulos frontales. Los llamamos en las neurociencias el centro ejecutivo del cerebro. ¿Eso qué significa? Significa que el cerebro es un sistema complejo, es muy complejo, que está compuesto por diversos subsistemas que interactúan para lograr un resultado final, la conducta. Pero los lóbulos frontales son los que toman la información de aquí y de allá, de las distintas zonas del cerebro, y al final son los que producen una respuesta racional, coherente, coordinada con la situación, con el contexto que estamos viviendo. Entonces usted va caminando por la calle y de pronto ve que en el sentido contrario viene una persona que usted quiere mucho, pero que no veía hace tiempo. Entonces, distintas zonas del cerebro participan en el reconocimiento de esa persona. Pero quien termina tomando la decisión de qué es lo que usted tiene que hacer ante esa persona y una decisión coherente con ese contexto son los lóbulos frontales. ¡Hey! Es su amiga de toda la vida. Póngase feliz. Vaya y salúdelo y abrácelo, etcétera. Y así, en este momento, sus lóbulos frontales son los que están decidiendo si me creen o no me creen, si les parece interesante o no lo que les estoy diciendo, si esto merece la pena ser recordado o no. Y funciona todo el tiempo, aunque usted no se dé cuenta. Es una función inconsciente que no necesitamos estar vigilando, pero que podemos hacer consciente si queremos hacerlo, si queremos concentrarnos. Desde hace mucho tiempo lo llamamos el órgano de la civilización. Eso se entiende mucho más fácil por ejemplos. Uy, tengo ganas de agarrar a patadas a este imbécil. Sí, pero es su jefe, no le conviene, no lo haga, me contiene, me modula la conducta. O quiero comer o quiero tener sexo ya. Sí, pero es que está en un lugar público, eso va contra las normas sociales, va a tener consecuencias, mejor no lo haga en este momento. ¿Mm? Es el que nos permite inhibir, controlar, tomar decisiones un poquito más inteligentes. Y este dato es bien importante. Es la región más reciente y moderna del neocórtex, de la corteza cerebral. Esos lóbulos frontales están nuevecitos, están muy, muy nuevecitos. Se empezaron a desarrollar hace máximo 150.000 años,
que para nosotros es mucho tiempo, pero evolutivamente es prácticamente nada. Es la parte más nuevecita de nuestro cerebro. Y pues como es la más nuevecita, tiene unas funciones, unos software que antes no teníamos. Pero eso de ser la parte más nuevecita del cerebro también tiene un costo y es que tiene ante momentos críticos, ante momentos de presión, son los que tienden a fallar con más facilidad, a bloquearse, a ponerse lentos, a patinar y a no cumplir la función que se supone que tenía que cumplir. Son muy, muy relevantes en los procesos de modulación y control de la conducta, lo que les acabo de decir. El que me ha dicho, si un perro tiene hambre, va y come. Si un perro tiene miedo, huye. Si un perro tiene rabia, ataca. Nosotros también, pero los lóbulos frontales son los que me contienen para que yo trate de hacer una conducta un poquito menos violenta si es necesario y que me genere menos consecuencias. Por su carácter ejecutivo son integradores. Ellos integran la información de orden cognitivo, emocional, motivacional y tratan de producir una respuesta más o menos coherente para que podamos conversar, para que podamos de acuerdo. Y algo importante que algunos de ustedes dijeron, ellos son los que diseñan los planes. Nosotros, como animales, que también somos animales, nos diferenciamos, entre otras cosas, de los demás animales en que tenemos una conciencia mucho más desarrollada del tiempo. Nosotros, un perro, un gato, un animal recuerda cosas que le pasaron en el pasado, pero no con nuestra precisión. Nosotros hablamos del siglo pasado, del año pasado, del mes pasado, hablamos de la semana entrante, del año entrante, planificamos qué es lo que vamos a hacer. Y asociamos esa información con evaluación de los riesgos. Le digo, no le digo, le propongo, no le propongo, sigo en este trabajo, no sigo en este trabajo. Si nos pusiéramos a diseccionar, los lóbulos frontales tienen diversas zonas. No vamos a entrar aquí en el ejercicio anatómico. Lo que me interesa para la conversación de hoy son las funciones. Y hay unas en particular que me ayudan a explicar mejor qué es lo que hacen los lóbulos frontales y por qué los llamamos el órgano de la razón. Como les dije hace un momento, son los que planifican, son los que organizan. Opción A, opción B, opción C. Me voy por aquí, me voy por allá. Nos permiten organizarnos como colectivo, como animales sociales, animales de grupos. Son los que toman decisiones, los que generan expectativas, los que planifican lo que vamos a hacer. Y esta última, en la zona prefrontal, es bien interesante. Son los que evalúan las consecuencias de nuestros actos y toman decisiones. Adivinen esta zona prefrontal, ¿a qué edad de una persona termina de desarrollarse? ¿Alguna idea? A ver qué me dicen en el chat. Sí, Lady Carolina, el desarrollo de los lóbulos frontales es relativamente nuevo. Nos dio ciertas capacidades que nos hicieron humanos, y lo explico mejor. Un chimpancé, un perro, un delfín son muy inteligentes, pero no tienen la capacidad de escribir un poema o de diseñar un computador o de escribir una fórmula química o una fórmula matemática. Esos procesos de raciocinio superior que llamamos cognitivos se dan en los lóbulos frontales. Y una de las grandes diferencias de los lóbulos frontales nuestros, los humanos, con los de los demás animales, incluso con los de nuestros primos hermanos, nuestros primos cercanos, los otros primates, es que están mejor cableados, es decir, están mejor interconectados entre ellos mismos y con las demás regiones del cerebro. Eso les permite esa mejor conectividad les permite hacer un mejor procesamiento de la información como un computador, tiene más capacidad de memoria y nos ha permitido hacer lo que los demás animales no pueden hacer, que también pueden ser muy inteligentes en otros aspectos, pero no llegan a los productos, a la tecnología que nosotros hemos llegado. Juanita tiene razón. Esa zona prefrontal termina de desarrollarse hacia los 25 años aproximadamente.
Y por eso es que un adolescente tiene tantas dificultades para tomar decisiones seguras. El sexo, las drogas, el alcohol, esas situaciones por las cuales los padres batallan tanto con los hijos de, oiga, ¿cómo se le ocurre hacer eso? No es que sea bruto, no es que sea tonto, no es que sea terco, es que todavía no tiene la madurez neurológica suficiente para evaluar de manera eficaz las consecuencias de sus actos, para evaluar si lo hace o no lo hace y tomar mejores decisiones. Eh, es por puro desarrollo neurológico. El cerebro se va desarrollando en cada momento para ciertas cosas. Usted no le puede pedir a un niño menor de un año que regule esfínteres, todavía no tiene esa madurez neurológica. Bueno, respecto al tema de los riesgos, hasta hacia los 25 años y a veces más, tenemos esa capacidad plena. O sea, nos llegaba la información por los sentidos, si no era una información que me timbrara, que me amenazara, que me llamara la atención de alguna manera negativa, no pasaba nada y ella seguía hacia los lóbulos frontales, que son los que deciden, y tienen una respuesta normal, racional, coherente, coordinada. Les voy a mostrar un ejemplo muy sencillito y necesito que me respondan por el chat un ejemplo muy sencillito de cómo funcionan los lóbulos frontales. Díganme rápido, rápido, sin pensar mucho, rápido, 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 las capitales de Asia. A ver en el chat, las capitales de Asia. Uy, no se las saben. ¿Qué pasó ahí? Tengo como, no sé, muchas personas y hasta ahora me han dado tres. No, Moscú queda en Europa. China y Rusia son países, no son capitales. Ok, podemos parar el ejercicio ahí. Esa es una información que, sin ninguna duda, todas las personas aquí presentes aprendieron en algún momento de la vida. No sé, por allá en cuarto de primaria. Y seguro usted, cada uno de ustedes, hizo un examen donde se las preguntaron y respondió y aprobó, etcétera. Pero como esa no es una información que usted utiliza habitualmente, que no necesita para funcionar, a menos que usted trabaje en una agencia de viajes o sea una persona que le gustan los viajes, etcétera. Esa información que usted la utilizó en algún momento, por allá la archivó en alguna parte. Está guardada en un cajoncito por allá metido en algún lado dentro de su cerebro. Bueno, los lóbulos frontales en el ejercicio hicieron la función de bibliotecario, el que tomó la información de aquí y allá y más allá y empezó a conectarla. Entonces ustedes me empezaron a decir, Moscú, no, 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 Moscú no es, pues que Moscú que no queda en Asia. Pekín, Tokio, pero Tokio ¿de quién era? Sí, Tokio es la de Japón. El que está tomando esa información, el que la está desempolvando y el que me la está organizando para entregármela de una manera coherente, de una manera coordinada, son los lóbulos frontales. Y ya que se los activé con esa pregunta, ellos van a seguir trabajando. Y cuando terminemos la conversación y vayan y terminen de ver el partido o lo que sea que se pongan a hacer, su cerebro, sus lóbulos frontales van a seguir trabajando y le va a seguir trayendo datos. Ya no los necesito, pero el tipo le va a seguir trayendo datos. Es una suerte de bibliotecario y por eso lo llamamos el centro ejecutivo del cerebro, para que al final produzcan esto, una respuesta normal, racional, coherente y coordinada. Y para que perciban la importancia de los lóbulos frontales, nosotros nos consideramos seres humanos, Homo sapiens, desde el momento en que esos lóbulos frontales empezaron a ejercer sus funciones. Desde ahí nos empezamos a separar de los demás animales. Algunos dicen, pues, obviamente figurativamente, que desde ahí nos salimos del jardín del Edén, porque empezamos a razonar por nuestra cuenta. ¿Ok? Y el desarrollo de la humanidad y de las capacidades de la humanidad y de la tecnología, etcétera, va de la mano con el desarrollo de esos lóbulos frontales. Por eso son los que nos hacen humanos, los que nos diferencian de los demás animales. Pero la cosa cambia cuando estamos bajo presión, cuando estamos en una situación que nos amenaza. Y para explicarles eso, por favor saluden con mucho cariño y con mucho respeto a su señora, nuestra señora tatara, tatara,
tatara, tatara, tatara, tatara, abuela. Bien, no la pueden negar, porque todos los seres humanos en este planeta tenemos genes de ella. Le pusieron de nombre Lucy, como mi mamá, como mi hermana mayor, porque el paleontólogo que encontró los huesitos y los clasificó, etcétera, le puso ese nombre. Charles Leakey se llamaba él. Le puso ese nombre porque le recordó a alguien que conocía. Obsérvenla bien. Ella vivió con sus congéneres hace más o menos 4 o 5 millones de años en las sabanas del nororiente de África. Ella vagaba por ahí buscando comida en grupitos de 20, 30 sujetos. Ella era chiquita, no tenía más de 1,20 m de estatura, no era muy fuerte, no era muy rápida, no tenía grandes dientes, no tenía grandes garras, no tenía armas para defenderse, pero le tocó vivir en un mundo muy, muy, muy peligroso. Porque allá mismo, en esas mismas sabanas, en esa misma época, también andaban por ahí buscando comida los antecesores de los leones y de las hienas y de los leopardos, muchos predadores que sí tenían armas, dientes, garras, que eran más rápidos, que eran más fuertes, que tenían más resistencia, que tenían muchas ventajas que la pobre Lucy no tenía, y que cuando tenían la mínima oportunidad la cazaban, la mataban y se la comían. Ahí le tocó vivir a Lucy. ¿No? Y ella todavía no era un humano, era un prehomínido. ¿Cómo creen que tenía que reaccionar la pobre Lucy cuando encontraba un león? Algo así como, ¡ay, un león tan lindo! ¡Hola, león! Así era como tenía que reaccionar para sobrevivir. O mejor tenía que hacer otra cosa. Ok. Resulta que todos los animales, y nosotros seguimos siendo animales, cuando enfrentamos una situación que nos amenaza, que nos puede matar, que nos puede causar dolor, que nos puede causar daño, tenemos básicamente tres grandes grupos de reacciones. Luchar por nuestra vida, huir para salvar nuestra vida, o a veces, cuando esas no me funcionan muy bien, congelarme, quedarme ahí, a ver si no me ven, a ver si me hago el muerto y no me matan. ¿Ok? Para que eso pase, empiezan a funcionar, acuérdense del centinela que les hablé hace un momento, etcétera, empiezan a funcionar algunos de los mecanismos que ya les comencé a describir. Resulta que cuando estamos ante una situación como la pobre Lucy, ante un predador que la puede matar, o nosotros estamos y nos está atacando un perro, o viene un atracador con un cuchillo en la mano, o se nos está acercando una moto con dos tipos feos, las situaciones que nosotros ya no tenemos, ya no nos persiguen los leones en el África, tenemos otros leones, que la inseguridad, que el desempleo, que la inflación, que otras situaciones que nos amenazan. Cuando estamos ante una situación que me amenaza y para poder luchar o escapar, yo necesito que mi cuerpo tenga la capacidad fisiológica inmediata, ahí, urgente, en ese instante, de hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir. Entonces van a pasar muchas cosas. Cuando estoy bajo presión, el fuego está temblando, el incendio, la balacera, lo que sea, yo necesito que mi corazón empiece a palpitar mucho más rápido, a palpitar mucho más rápido, taquicardia, porque yo necesito que mi corazón empiece a bombear más sangre, con más oxígeno y con más nutrientes a todo mi cuerpo y particularmente al sistema musculoesquelético para que tenga mucha mayor capacidad de luchar o de escapar. Entonces se me acelera el corazón. Pero como necesito más oxígeno para que todo eso funcione, mis pulmones también empiezan a acelerarse y yo empiezo a respirar más rápido, taquipnea, para que me entre más aire, para extraerle más oxígeno, para llevárselo al sistema musculoesquelético para que yo tenga más capacidad de luchar o de escapar en ese momento. Entonces entro en taquipnea. Y pasan muchas otras cosas. Mis pupilas se van a dilatar porque yo necesito que me entre más luz porque necesito ver mejor el peligro y la ruta por donde voy a salir corriendo.
Mi cuerpo se va a sobrecalentar porque está funcionando a más revoluciones. Es exactamente igual a cuando usted está subiendo una pendiente muy fuerte con un carro, pues le tiene que meter primera. El carro le sube, pero se le recalienta. Su cuerpo, al subir la pendiente o al hacer estos esfuerzos extraordinarios de lucha o escape para sobrevivir, también se va a recalentar. Y por mecanismos de compensación, usted empieza a sudar para refrigerarse, para tratar de mantener una temperatura estable. Su sistema digestivo, en ese momento de la crisis, de la lucha o del escape, no es necesario para la supervivencia. Usted no lo necesita para eso. Pero ahí hay mucha sangre, con mucha energía, con mucho oxígeno, que usted necesita que no esté ahí, sino que esté en los músculos para que usted corra o luche con mayor facilidad. Entonces, relajamos el sistema digestivo. Incluso lo podemos relajar tanto que en una situación muy extrema podemos relajar incluso los esfínteres. Y no es porque seamos sucios, es solo una reacción fisiológica extrema ante una situación extrema. Y pasan muchas otras cosas en el cerebro que agrupamos bajo este nombre de la descarga catecolaminérgica y les explico por qué. Para que todo eso pase y pase rápido, pase ya, porque no hay tiempo, porque la pobre Lucy no tenía tiempo cuando aparecía el león de pensar. Ella no podía ponerse a decir, uy, ¿será que es un león? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que le gusta comer Australopithecus? Si se hubiera detenido a pensar, se la comen. No habría sobrevivido, no existiría la especie humana. Entonces, para que eso ocurra ya de manera urgente, desde nuestro cerebro hacemos una descarga inmediata, masiva, urgente de hormonas. Son las catecolaminas. Son los neurotransmisores que dan las órdenes neuroquímicas para que todo lo que les acabo de decir, el corazón, los pulmones, las pupilas, el sistema digestivo, todo lo que les acabo de decir, haga lo que tiene que hacer para que sobrevivamos. Por eso se llama la descarga catecolamérgica, porque es una descarga inmediata, masiva, urgente de catecolaminas, de hormonas, entre las cuales las principales protagonistas son el cortisol y la adrenalina. Y eso tiene una importancia que la vamos a recordar dentro de unos minutos. Esas hormonas son las que activan todos esos procesos para que sobrevivamos ante la situación difícil. Y aquí solamente les anticipo algo que más adelante va a ser necesario. Nuestro sistema nervioso central tiene un ala simpática y un ala parasimpática. La simpática es la que nos activa. ¿Qué hubo? Despiértese, mueve, funcione, concéntrese, responda. Cuando yo les pregunté las capitales de Asia, la simpática fue la que les decía, bueno, mijito, a ver, ¿qué hubo? A ver, reacciones, responda. La parasimpática es la que nos desactiva. Uy, ya es tarde, hay que descansar, tómesela más suave, camine. Esas dos alas, la simpática y la parasimpática, tratan de mantener un equilibrio. No puede ser, no conviene que la una domine permanentemente sobre la otra, porque ese desequilibrio va a generar desequilibrios en la salud de la persona. Ellas tratan de mantenerse equilibradas. En algún momento domina la una, pero ella no debería poder dominar permanentemente. En otro momento la otra va a tener que dominar para que usted tenga cierto equilibrio. Por ahora quédense con ese concepto del equilibrio y mañana y más adelante lo vamos a retomar. Por ahora también estamos tratando de sobrevivir porque nos está persiguiendo el tigre. Entonces pasa todo lo que les acabo de decir y a eso lo llamamos estrés. La gente percibe el estrés, entiende el estrés como negativo y lo es. En el siglo pasado llamamos al estrés la enfermedad del siglo, porque el estrés tiene la capacidad de abrirle la puerta a muchas enfermedades. Y porque el estrés también tiene la capacidad de reducir la respuesta inmunológica del cuerpo, de un animal o de una persona. En ambos es lo mismo. En este momento, a ustedes y a mí, a cada uno de nosotros, nos están atacando infinidad de virus, bacterias, distintos tipos de cáncer, todo el tiempo. Eso pasa todos los días. Pero en este momento, su sistema y mi sistema inmunológico está en buena condición en la mayor parte del tiempo de nuestras vidas y cumple su labor de identificar esos agresores y neutralizarlos. Y nosotros ni nos damos cuenta. Pero en algún momento
puede suceder que ese sistema inmunológico se debilite, que las barreras se bajen y sea más fácil enfermarnos. Esa es lo que puede hacer el estrés y por eso lo llamamos la enfermedad del siglo, porque al bajar las defensas de las personas permite que las enfermedades se expresen con mucha mayor facilidad y con mucha más potencia. Recuerden en la pandemia que había unas personas que tenían un riesgo adicional, que las personas con obesidad, que las personas con problemas cardíacos, de hipertensión, etcétera. Bueno, las personas con estrés también estaban dentro de ese grupo de mayor riesgo que les podía dar más duro el estrés, perdón, el COVID y que los podía matar. Entonces, hasta ahí es negativo, pero el estrés no es solo negativo. El estrés también tiene una connotación positiva porque es el que nos permite sobrevivir, es el que nos permite responder ante los retos de la vida diaria. Como les dije, ya no nos persiguen los leones, a menos que vivamos en África, pero tenemos otros leones. Y el estrés es el que me activa toda esa respuesta fisiológica, la descarga catecolinérgica que les mencioné hace un momento, para que podamos responder ante los retos de la vida. Si a mí no me generara algo de estrés, hacer esta conversación con ustedes, no la habría preparado, ni habría venido, no habría tenido la motivación para hacerlo. Si usted, su trabajo, sus actividades cotidianas no le generaran algo de estrés y no tuviera usted esa capacidad para reaccionar, no se levantaría de la cama por las mañanas, no tendría trabajo, no sobreviviríamos, no seríamos viables. Entonces, el estrés también tiene una connotación positiva. Fisiológicamente hablando, desde las ciencias médicas, desde las neurociencias, es imposible vivir sin estrés. Es más posible y es necesario balancearlo, tenerlo en equilibrio. Acuérdense que hace un momento hablamos de la palabra del equilibrio. Eso lo voy a retomar ahora más adelante. Pero por ahora lo que me interesa es que tengan claro que el estrés también es positivo hasta cierto punto, porque es el que me empuja, es el que me pellizca, el que me mueve para que yo responda y que estoy en mi trabajo y de pronto, no, que tiene que hacer un informe, algo urgente para mañana, etcétera. El estrés es el que permite que yo me trasnoche, que me concentra, que no coma y salga adelante, haga la tarea. Hasta ahí el estrés está bien y nuestro cuerpo está diseñado para tolerarlo. Pero si ese estrés es agudo, es decir, muy fuerte, muy agresivo, porque viví una experiencia demasiado traumática, una violación, tortura, un accidente muy violento, ver morir a alguien que uno quiera, situaciones demasiado fuertes, esa sobrecarga de estrés tan fuerte, aunque sea solo un episodio, puede romperle el equilibrio a la persona. Ahora hablamos otra vez del equilibrio. O más frecuentemente en el mundo moderno, el estrés crónico, que no tiene que ser tan fuerte, que no tiene que ser tan pesado, que no tiene que ser tan dramático, tan traumático, sino es esa pequeña carga de estrés que permitimos que se nos acumule día tras día, tras día, tras día, tras día, porque no dormimos bien, porque no comemos bien, porque no tenemos buenos hábitos de salud, etcétera. Y poco a poco voy acumulándole más carga a mi cuerpo y a mi cerebro. Ese estrés crónico a partir de cierto tiempo, tiene también la capacidad de romperme el equilibrio. ¿Y cuál equilibrio? Recuerden que hace un momento que el sistema nervioso autónomo tiene les dije que tiene una ala simpática y una parasimpática y ambas tratan de estar en equilibrio. Ese equilibrio. Y les voy a decir una de las frases centrales del día de hoy que me interesa que recuerden. Cuando yo no cuido ese equilibrio, cuando yo permito ese estrés crónico acumulativo día tras día tras día, o cuando yo vivo situaciones muy duras, muy violentas. Por ejemplo, toda esta semana estuve conversando y aprendiendo de colegas que hacen mi mismo trabajo, que tienen que negociar situaciones de vida o muerte en Gaza, en Ucrania, y pues ven la muerte todo el tiempo y ven el dolor y ven situaciones muy duras. Si ellos no aprenden a manejar eso, ese estrés va a terminar rompiéndoles el equilibrio. Este equilibrio que les estoy diciendo. Y la frase que espero que recuerden más adelante, yo les dije hace un momento que el estrés lo llamamos la enfermedad del siglo.
porque abre la puerta para muchas otras enfermedades. Y eso significa que si usted no tiene un control eficiente del estrés al que está expuesto, porque no lo puede eliminar, el mundo tiene estrés, el estrés va a terminar rompiéndolo usted en aquel órgano o aquellos órganos que usted tenga mal parqueados. Por ahí es que me empieza a matar el estrés, literalmente. Por ahí es que me enferma y me daña la vida, la calidad de vida, el estrés. ¿Qué entienden cuando yo les digo que el estrés me empieza a pegar en aquel órgano o aquellos órganos que yo tenga mal parqueados? Sí, que los encuentra débiles, fáciles de atacar. ¿Y por qué podría pasar eso? Por muchas razones. Una puede ser por genes, por genética. Conviene que usted averigüe de qué se han muerto los mayores de su familia, sus abuelos, sus tíos, etcétera. Por ejemplo, en mi caso, mi papá murió de cáncer de la próstata, y hubo otros casos en la familia. Es decir, es posible que esa inclinación genética esté por ahí. Entonces, es algo que yo tengo que vigilar. En otras familias se mueren de temas cardíacos o temas de azúcar, no sé. Averigüe, averigüe cuál es la inclinación genética. No somos eternos. Nosotros nos vamos a empezar a dañar por alguna parte. Bueno, ¿por dónde se empieza a dañar su familia? Ese puede ser un órgano mal parqueado. O la otra puede ser que la persona no tenga buenos hábitos de salud. Entonces no coma bien, o no duerma bien, o no haga ejercicio, y hace que estos órganos empiecen a deteriorarse y por ahí van a empezar a fallar. O puede ser que usted haya sufrido un accidente, entonces tuvo una lesión en determinado órgano, entonces ya quedó un poco más vulnerable y por ahí va a empezar a fallar. Así es como el estrés abre la puerta para las enfermedades. ¿Ok? No vinieron a hablar de eso, ustedes vinieron a hablar de razón, pero interesante pasar por ahí, por si no lo tenían claro, y esto nos va a servir un poco más adelante. Avancemos. Este es el diagrama que muestra el flujo de información para tomar decisiones cuando estamos bajo presión. Y miren que la cosa cambia. Cuando estamos en una situación tensionante, una situación que nos genera estrés, una situación agresiva, está temblando, el incendio, los gritos, o acuérdense del estrés crónico, un ambiente laboral pesado que no me permite relajarme, o un ambiente familiar, o una situación que me está presionando, 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 presionando. Toda esa información estresante, amenazante, me llega también por los sentidos. Y a diferencia del anterior diagrama, esta sí tiene la capacidad de despertar al centinela, al eje hipotalámico hipofisiario adrenal. Esa era la función del centinela, ver si algo me puede hacer daño. ¿Y qué hace el centinela? El tipo cumple su función, lanza la alerta y me despierta, me activa al sistema límbico. El sistema límbico es este que tenemos aquí a la derecha. Y fíjense lo curioso, también lo llamamos el cerebro instintivo, el cerebro emocional, el cerebro animal. ¿Se acuerdan que les dije que los lóbulos frontales, los cognitivos, los inteligentes, los que nos diferencian de los demás animales, son muy nuevecitos? Máximo 150.000 años. Algunos hablan de 200.000, pero bueno, la diferencia no es mucha. ¿Ok? Son muy nuevos. En cambio, este sistema límbico, el que maneja los instintos, las emociones, empezamos a llegar al tema por el que los convocamos, es mucho más antiguo. Podría tener alrededor de unos 40 millones de años. Y como esta es más viejo, más antiguo, vive ahí en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, desde hace más tiempo, está mejor conectado. Dígame, si usted tiene a alguien que lleva 40 millones de años viviendo en una casa y de pronto llega un inquilino que tiene 150.000 años, mucho menos, y hay conflicto entre esos dos, ¿quién creen que va a ganar? ¿Quién creen que está mejor posicionado? ¿Quién cree que está mejor conectado con el resto del cerebro? El sistema límbico. ¿Ok? Entonces, miren lo que pasa.
Es bien interesante. Este sistema límbico, así como navegamos un poco los lóbulos frontales, veamos qué tiene el sistema límbico. El sistema límbico es el que controla las respuestas fisiológicas ante el estrés. Él es el que activa la descarga catecolaminérgica que me permite reaccionar ante las situaciones amenazantes, ante las situaciones que me demandan. Pero también es fundamental en las conductas complejas de aprendizaje, motivación y emociones. En las neurociencias tenemos un mantra que repetimos todo el tiempo y es que el cerebro necesita emocionarse para aprender. Si no hay emoción, el aprendizaje es muy pobre. Y es tan pobre que no va a durar mucho. Ese aprendizaje se va a desconectar, se va a olvidar, va a ser desechado muy, muy, muy rápido. Es decir, si usted quiere que una persona aprenda algo, necesita activarle las emociones. Y la humanidad lo ha sabido toda la vida. Por eso decían que la letra con sangre entra. Entonces a uno le ponían el látigo o lo que fuera, la chancleta, y uno pues por el miedo y por el dolor, y pues aprendía las vocales y las tablas de multiplicar porque le activaban las emociones. Funciona. Que sea ético, no, no es. Entonces aprendimos que hay que activar otras emociones. Entonces, si usted quiere enseñarle algo a alguien e instalárselo y que lo recuerde de por vida, va a tener que ser capaz de empacarlo en un empaque emocional. Que lo que sea que esté aprendiendo le mueva las emociones, ojalá las positivas, para que lo recuerde. El sistema límbico es el que coordina la respuesta de lucha o escape. ¿Mm? Y es el que maneja a usted los instintos y las emociones. Esos instintos y esas emociones no necesitan ser programadas. Esos son programas con los que ya venimos de fábrica. Nos los instalan antes de nacer. Se desarrollan en nuestro cerebro antes de nacer. Después de nacer y con la experiencia, nosotros las vamos desarrollando, pero tenemos esa capacidad. Le resumo entonces, el sistema límbico maneja básicamente tres cosas: instintos, emociones y las conductas que aprendemos de manera práctica, repetitiva, sistemática. Haciendo, 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 haciendo. Como usted aprendió a montar en bicicleta, como aprendió a amarrarse los cordones de los zapatos, como aprendió a manejar un carro, como aprendió todo lo que ha aprendido en la vida, que tuvo que hacerlo poco a poco, práctica, práctica, y al principio era muy torpe, era muy ineficiente, y con la práctica lo fue perfeccionando y yo lo hace de manera inconsciente. Entonces miren lo que pasa. Cuando la situación me está amenazando, me está tensionando, el eje, el centinela, me dispara el sistema y el sistema hace lo que sabe hacer. Él me activa los instintos y las emociones para que yo reaccione ante la situación. Y esa respuesta puede ser física, descarga catecolaminérgica, se me acelera todo. Y también puede ser psicológica, me activa las emociones y por eso es que ante la presión tiendo a actuar de manera sobreactuada emocionalmente. Y pasan otras cosas interesantes. Entro en visión de túnel. Tengo menos capacidad de análisis porque me sobreconcentro en el problema y no tengo la misma capacidad de mirar todo lo que rodea el problema para encontrar una solución. Pero pasan otras cosas que son interesantes. Me activa el sistema límbico, que es el que me dice pilas, luche o escape para sobrevivir, pero también me activa los lóbulos frontales. La información sigue su paso para tratar de hacer lo que ha hecho toda la vida. Y justo aquí tenemos un problemita de diseño. Estos lóbulos frontales son tan nuevos, están tan recién instalados, que todavía tienen fallas, todavía necesitan unos cuantos miles de años de evolución más para que sean realmente funcionales. Porque ellos son muy buenos para procesar información, para producir pensamientos racionales cuando están tranquilos, como en este momento. Pero si los presionamos mucho, si les gritamos, si muévase rápido, ¿qué hubo? Estos pobres lóbulos frontales empiezan a patinar, se ponen mucho más lentos o de plano se bloquean. Y ahí es cuando usted pierde la capacidad o la reduce de manera muy sensible de producir una respuesta racional,
coherente, coordinada. Todo se entiende mejor con ejemplos. Este nos ha pasado a todos. Usted está preparando una sustentación en una materia muy complicada ante un profesor muy exigente y usted es una persona responsable, usted estudió, se preparó, se lo aprendió de memoria, le decía a sus compañeros, pregúnteme, 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 y le fluye la cosa. Y llegó el momento del examen, usted entra al salón y el profesor lo mira y le dice, ok, pase al frente, exponga. ¿Qué le pasó justo ahí? ¿Les ocurrió algo justo en ese momento? ¿Expuso de manera clara y eficiente? Se bloqueó, se congeló, se le olvidó, se tiró el examen. Y cuando salió del salón y ya no está bajo presión, ¿qué le pasó? Cuando salió del salón, maldita sea, ahí sí se acordó. Pero si yo sabía, Dios mío. ¿Mm? Primer ejemplo. No es solamente ante las situaciones que nos amenazan, también ante otras situaciones que nos generan otros tipos de estrés. Va segundo ejemplo. Todos tenemos alguna personita que nos acelera el corazoncito, que nos pone felices, que nos mueve la aguja. Y entonces yo me he hecho el video. Uy, la próxima vez que la vea, la voy a decir, la voy a invitar. Me armo todo el video de lo que voy a hacer la próxima vez que vea a esa persona. Y de pronto, ¡pum!, se abre la puerta del ascensor y ahí está, justo al frente mío, de golpe. Y lo más inteligente que me sale en ese momento es, hola. Toda esa racionalidad, toda esa capacidad, todo ese video que me había montado, ¡pum!, se bloqueó. Me paralicé y las emociones, ¿no? Y fíjense que fisiológicamente también pasan muchas otras cosas. Que usted se encuentre a su traga ahí al frente su vida no está en peligro, pero igual su corazón se le acelera, se le calienta la temperatura, usted empieza a sudar, se le mueven las tripas, le pasa todo igual. Porque resulta que el sistema límbico inteligente no es. El sistema límbico no tiene mucha capacidad de análisis de la situación. El tipo reacciona, huya o luche, haga lo que tenga que hacer, prepárese para eso. Él no tiene más capacidad, sino eso, él no tiene mucho procesamiento. Y los lóbulos frontales, como son tan nuevos, como todavía no tienen las instalaciones todavía muy bien hechas, ¿se acuerdan que al principio yo les decía que cuando estamos bajo una situación de riesgo, de presión, necesitamos priorizar el flujo de la sangre con el oxígeno y con los nutrientes hacia el sistema musculoesquelético para que tengamos más capacidad de luchar o escapar? Bueno, esa sangre sale de alguna parte y uno de los damnificados es el cerebro, ¿no? Hay menos flujo sanguíneo hacia el cerebro y en el cerebro, al que le llega menos todavía es al nuevo, al recién llegado, a esos lóbulos frontales tan inteligentes y tan racionales. En ese momento, el sistema límbico le dice, sí, papito, muy inteligente, pero usted no me va a sacar de acá, no está haciendo nada, yo soy el que voy a salvar la situación. Y se lleva el flujo para los músculos. Entonces, en ese momento, tenemos menos sangre, menos oxígeno, menos nutrientes llegándole al cerebro, pues claro que se bloquea. A los lóbulos frontales les pasa algo muy parecido que lo que le pasa a un computador viejito que no tiene mucha memoria cuando usted le hable muchos programas al tiempo o cuando usted lo presiona mucho, imprima, 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 el computador se le va a bloquear. Usted no pierde la información está ahí, pero en ese momento usted no tiene acceso a ella y por eso es que se le olvidó lo que usted tenía que decir en la sustentación. Es interesante, ¿no? Entonces, algunos expertos dicen, sí, fácil, eso se resuelve fácil, unos cuantos miles de años más de evolución y los lóbulos frontales van a ser mucho más desarrollados, más eficientes, van a tener mejor irrigación, entonces ya no se van a bloquear. Pero mientras tanto, esa es la situación. La inteligencia racional, mediada por los lóbulos frontales, suele desbordarse ante el estrés severo. Y en ese caso, quien toma el control de la conducta es la inteligencia emocional instintiva. Esa sí la tenía la tatarabuela Lucy. Y ahí es cuando nuestra tatarabuela domina nuestra conducta. Ahí no podemos negar a la familia.
Ya les hablé de la tatarabuela, recuérdenla con mucho cariño. Entonces, ahora vamos a hablar del primo hermano. Ya no de hace 5 millones de años, no, de nuestro primo hermano de hoy en día, nuestro pariente más cercano, filogenéticamente hablando. Y aquí lo tienen. Ahora saluden con mucho cariño a nuestro primo el chimpancé. Él es un chimpancé bonobo. Él vive en el centro de África, en el Congo. Es un chimpancé más bien enano. Y es nuestro pariente más cercano. Compartimos con él nada menos que el 98% del ADN. Somos prácticamente idénticos. Nos diferenciamos en muy poquitas cosas. Sí, fenotípicamente, pues lo obvio, el tipo es más peludo, el tipo es más dientón, el tipo es más orejón, pero esas no son las diferencias más significativas. Adivinen, y a estas alturas ya varios de ustedes ya la tienen clara, adivinen dónde está la diferencia más importante que tenemos con nuestro querido primo hermano. Sí, Juanita tiene razón. Nuestro primo hermano, él también tiene lóbulos frontales, pero los de él no evolucionaron como los nuestros. Los de él se mantienen muy parecidos en niveles de desarrollo muy similares a los que tenía la tatarabuela Lucy. Como él no tiene unos lóbulos frontales tan desarrollados como los nuestros, tan complejos, su conducta es dominada mucho más por el sistema límbico, por los instintos y las emociones. Ahí es donde tenemos la gran diferencia. Y claro, eso está relacionado con otras capacidades. El desarrollo de los lóbulos frontales permitió el desarrollo de un lenguaje más complejo como el nuestro y otras habilidades que finalmente terminaron convirtiéndonos en humanos. Esa carreta ya se las eché. Pero él está dominado más por los instintos y las emociones que por la razón. Por un motivo muy simple, pues su órgano de la razón, su órgano de la civilización, los lóbulos frontales, no evolucionó como el nuestro. Ahora miren a los otros dos, Homo sapiens, ella y él. Ellos sí tienen lóbulos frontales desarrollados. Ellos sí tienen capacidades cognitivas superiores. Ellos sí evolucionaron. Pero mírenlos en la fotografía. En el momento de la fotografía, ¿cuál creen que es la región del cerebro que está dominando su conducta? El límbico, con toda certeza, sin ninguna duda. Entonces tienen capacidad de conversar, tienen capacidad de negociar, tienen capacidad de analizar, pero puestos bajo presión, les pasó lo que les acabo de decir, que al sistema límbico, perdón, los lóbulos frontales se le bloquearon y el quien tiene el control de la conducta y responde con lo que tiene, instintos y emociones, es el sistema límbico. Entonces miren lo que el tipo está diciendo, es su madre, lo que nos pasa a todos nosotros varias veces al día. Y esto me permite explicarles, para que acabamos de entenderlo mejor, una situación muy cotidiana de todo ser humano, una discusión con su pareja. Díganme a ver si esto les ha pasado alguna vez. En una discusión con su pareja, ¿a usted le ha pasado alguna vez que terminó diciendo o haciendo algo muy agresivo, de lo cual después se arrepintió? A todos nos ha pasado eso. ¿Y por qué? Si somos tan racionales, si tenemos el órgano de la civilización, si somos Homo sapiens, ¿no? Y díganme si además, en el momento de la discusión de su pareja, a usted no se le ocurrieron los mejores argumentos. Los mejores argumentos se le ocurrieron después. Y es que le debe haber dicho que tal y tal y tal. Ese es un ejemplo muy claro de qué es lo que está pasando en su cerebro cuando está bajo presión. Que los lóbulos frontales empiezan a patinar, empiezan a ponerse lentos o de plano se bloquean. Entonces, quien sale a defender la casa es el dueño de la casa.
el sistema límbico. ¿Y el tipo con qué sale? Pues con lo que tiene. ¿Qué tiene? Instintos y emociones. Es lo que hay. Y por eso reaccionamos de esa manera y nos diferenciamos tan poquito de nuestro primo el chimpancé, a pesar de que nosotros tenemos capacidades cognitivas que él no tiene. Es interesante, ¿no? Así se ve un sistema límbico activado. Acuérdense de todo lo que les decía de la descarga catecolaminérgica y lo que pasaba, que las pupilas, etcétera. En este momento que esta persona está en una disposición de lucha, y eso es lo que le provoca el sistema límbico, sus fosas nasales están dilatadas, está metiendo mucho más oxígeno. Su boca está abierta para meter más oxígeno, porque necesita llevar más oxígeno a su sistema musculoesquelético para luchar o escapar. Las pupilas están muy dilatadas. En el reino animal, mirar intensamente, mirar fijamente de esa manera significa, te voy a atacar, ¿no? Está dando señales. La pregunta en este punto es, ¿cuál parte del cerebro está dominando la conducta de esta persona en este momento? El límbico. Sí, muy bien. Y díganme, en este momento, en el momento de las fotografías, ¿cuál será la calidad cognitiva del discurso? Ninguna o muy pobre. Pero en ese momento, el sistema límbico está dominando la conducta y los lóbulos frontales están bloqueados. Entonces, baja la capacidad de procesamiento. Es muy difícil en este momento, en este contexto, producir pensamientos de calidad, mensajes de calidad, y uno tiende a repetir algunos mensajes que ya están preinstalados. Ya llegaré a ese punto. Por ahora me interesa decirles que así se ve un sistema límbico activado, o así. Los seres humanos somos animales sociales, somos animales de grupo. Necesitamos formar parte de grupos. La tatarabuela Lucy nunca habría sobrevivido si anduviera sola. No tenía las suficientes herramientas para sobrevivir. Ellos andaban en grupitos de 20, 30. Y bastaba con que uno solo viera o escuchara u oliera o sospechara que venía el león para que lanzara la alerta y todos los demás salían corriendo. Eso les aumentaba las probabilidades de supervivencia. Y por eso, estos animalitos, esos Australopithecus, eran animales de bandada que dependían, con una sola expresión instintiva o emocional de cualquier miembro del grupo, los demás reaccionaban y no confirmaban lo que estaba pasando. Es que no había tiempo para confirmar, no podían detenerse a pensar. Bueno, esa capacidad nos quedó. Como seres humanos, les digo que somos animales de grupo, necesitamos formar parte de grupos que nos protejan, que nos dan identidad, que nos dan unos valores. Uy, ya apareció la palabra valores. Entonces, usted forma parte de un grupo familiar y ese grupo familiar está conformado por unas personas que se parecen a usted, que usted se ve parecido a ellos, que usted piensa ante la vida en muchas cosas de forma parecida a ellos, que tiene unas aspiraciones similares a las que tienen ellos, pero usted también forma parte de otros grupos. Entonces aquí tengo con seguridad un grupo de gente que se consideran paisas y tienen unos valores de la cultura paisa. Hay otros de Boyacá y tienen unos valores de la cultura boyacense. Hay otros de Pasto y tienen otros valores. Y todos esos formamos parte de un gran grupo que es el gran grupo de los colombianos, que tenemos ciertos valores y ciertas características que nos diferencian de otros grupos. Bueno, como somos animales de grupos y tendemos a necesitarlo para identificarme, para que me den mis valores, para protegerme, estamos programados para seguir las señales que me dé el líder del grupo. Si hay que correr, corro. Si hay que gritar, grito. Si hay que luchar, lucho. Estas personas, independientemente de que nos gusten o no nos gusten, estemos de acuerdo o no, saben manejar esos códigos. Todas esas conductas son de origen profundamente límbico. Son instintos, son emociones, que no hay más sino que tocárselas a las personas, manipulárselas a las personas
y por ahí las manejamos, independientemente del nivel educativo, independientemente de muchas, estamos programados para seguir instrucciones. Y si hay un líder que sabe movernos las teclas correctas, tocarnos la fibra por donde es, la seguimos y ni nos damos cuenta. Pero también así nos vemos. Cuando estamos activados en el modo límbico, nos cuesta mucho trabajo disimular las emociones, pues son las que están dominando en el momento de la situación. Y emitimos ese tipo de mensajes. Entonces, si yo estoy discutiendo algo con alguno de estos que tengo aquí y me sale con algunos de esos mensajes, díganme, ¿habrá posibilidad de entrar en una discusión racional, argumentada? Complicado, ¿cierto? Porque en ese momento fisiológicamente no tiene la capacidad, sus lóbulos frontales están bloqueados y quien está dominando es el sistema límbico, el de lucha y escape. ¿Qué hubo? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué me mira? ¿Qué? 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 Va a ser muy difícil argumentar con una persona en ese estado. Y así nos escuchamos. Cuando es nuestro sistema límbico el que está dominando la situación. Como en ese momento mis lóbulos frontales están apagaditos o más lenticos, sí es cierto que en ese momento soy un poquito más tonto, soy un poquito más animal, no tengo mucha capacidad de producir un discurso racional muy elaborado, entonces me agarro de programas preinstalados como estos, los odios, es que nos van a convertir, ustedes saben para dónde voy. O también los otros, Mecho. Si vamos a hablar de izquierdas y derechas, todos hacen lo mismo, cada uno nos manipula a su manera, esa no es la discusión. Pero en el momento de la presión, cuando mis lóbulos frontales están bloqueados, ahí es donde me afloran los odios, los prejuicios. Ah, es que las viejas no saben manejar. Ah, es que los tipos los cortan todos con la misma tijera. Ah, es que cuando me salen con un argumento de ese tipo y los intereses y las suposiciones, etcétera, ese es un indicador muy claro de que en ese momento esa persona tiene sus lóbulos frontales desconectados. Y estoy discutiendo con un sistema límbico. ¿Ahí habrá oportunidad de discusión? Ahí me interesa su respuesta. Tienen razón, no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar, sí, a que se desactive. O hay infinidad de técnicas para desactivar mi sistema límbico, porque yo soy igual de humano a que mi interlocutor y a mí también se me salta. O desactivarle el sistema límbico, señales de calma. En eso trabajamos en temas de negociación humanitaria, por ejemplo, para que el tipo que está al frente mío, que tiene un arma y que yo no tengo, eh, no le dé la gana pegarme un tiro. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo bien interesante que no les he dicho todavía, pero que ya es el momento de decírselo. Para que no lleguemos a este escenario, sino un escenario de real calma, entonces, ¿qué hay que hacer? Y para responderle eso, voy a tener que retroceder un poquito. Necesito a esta imagen otra vez. Yo les dije, pero en ese momento no lo registraron, que este sistema límbico maneja básicamente tres procesos. ¿Me los recuerdan, por favor? Sí, para instintivo, ese es uno, instintos, emociones, ¿y cuál será el tercero? Se los dije, pero en ese momento no tenían de qué agarrarse, entonces lo dejaron pasar. El sistema límbico maneja instintos, emociones y aquellas conductas que usted aprendió de manera práctica, repetitiva, sistemática, haciéndolo, 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 haciéndolo,
haciéndolo, haciéndolo. Como amarrarse los zapatos, se empiezan a acordar, ¿cierto? Como montar en bicicleta. Les explico lo interesante. Los lóbulos frontales, los racionales, los cognitivos, ellos aprenden de muchas maneras. Por eso son tan inteligentes. Entonces, ellos aprenden de un libro, de la lectura, ellos aprenden de una conferencia, ellos registran todo, ellos aprenden del video. En cambio, nuestro señor límbico, el instintivo, el animal, él no entiende nada de eso. El libro, la conferencia, eso no le entra. Punto. Él aprende de dos maneras. Él aprende con la práctica, haciéndolo, 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 o aprende mediante las emociones, cosa que ya les había dicho hace un momento. Si usted hace algo, amárreselo una emoción y lo va a recordar. Y eso tiene otras razones más interesantes todavía. Resulta que estos lóbulos frontales tan inteligentes, tan racionales, todavía tienen muy poquita capacidad de almacenamiento. Son muy nuevos, apenas 150.000 años, todavía no tienen suficiente capacidad de memoria. Y están bombardeados todo el tiempo con mucha información. Usted todo el día recibe mucha información y físicamente no tiene la capacidad de recordarla toda. Entonces, los lóbulos frontales todo el tiempo, especialmente cuando nos acostamos a dormir por la noche, borran lo que usted no utiliza o lo guarda por allá en un rincón. ¿Mm? Por eso es que cuando les pregunté las capitales de Asia, les tomó tiempo y no era muy precisa la información que me estaba dando porque o ya la habían olvidado, porque pues no la necesitaron para nada, o la tenían guardada quién sabe dónde. Es muy parecido ya no es el computador, sino el celular. Cuando el celular se le empieza a llenar a uno y empieza a salir uno ese letrero de quite cosas, borre. Dígame, ¿usted qué borra? Usted borra, dígame qué borra de su celular. Lo que no utiliza, lo que no es importante para usted. ¿Borra las fotos de sus hijos? No, esas no. ¿Esas por qué las conserva? Porque están amarradas a una emoción, porque le producen una emoción. La emoción es el pegamento que me permite conservar las memorias. Por eso es que si yo quiero que usted recuerde algo, se lo amarro con una emoción para que se conserve, ¿no? Entonces, toda esa información que usted no necesita y que no tiene una carga emocional, chao, adiós, se fue. Por eso es que se les fueron las capitales de Asia a la mayoría. En cambio, el sistema límbico, este viejito de 40 millones de años, lo que aprende no lo olvida. Lo que usted aprenda a través de las emociones o a través de la práctica repetitiva sistemática, eso se va a conservar, a menos que tenga una enfermedad que le borre datos o tenga una lesión que le borre datos. Pero de resto lo va a recordar. Es muy probable que varias personas aquí presentes aprendieron a montar bicicleta cuando chiquitos y hace 20, 30 años no se montan en una bicicleta. Pero si ahora mismo los monto en una bicicleta, ¿qué va a pasar? Si los montara ahora en una bicicleta. Sí, titubean, dudan, tiemblan, se asustan, pero en 10 minutos ya la dominaron. Lo conservan. Entonces, justo ahí está la solución. Si usted quiere instalar nuevos programas, nuevas conductas que le ayuden a inhibir la respuesta instintiva y emocional del sistema límbico y le ayuden a reducirle la presión a los lóbulos frontales para que no se bloqueen, pues lo va a tener que practicar. Aquí les voy a preguntar sobre algo que ustedes saben mucho más que yo, meditar. ¿Usted aprende a meditar de un día para otro? ¿Qué necesita para desarrollar, para dominar, para de verdad meditar bien? Entonces, lo que ustedes han estado haciendo
a lo largo de los años es entrenar su sistema límbico para darle una opción distinta a la de la activación instintiva, a la de la activación emocional, a la de la lucha y el escape. Y como ya lograron bajarle el estrés a las situaciones cotidianas que le generan estrés, ese estrés ya no es tan pesado, ya no es tan amenazante para los lóbulos frontales, ya no se le bloquean con tanta facilidad. Y por eso una persona que tiene un entrenamiento como el que ustedes tienen de mucho tiempo, etcétera, tiene un poquito más de capacidad que otros de mantener la calma ante situaciones de presión. ¿Y por qué es importante lo que ustedes están haciendo? Como ustedes lo hacen, es una de las formas, hay muchas otras formas de hacerlo. Pero lo que ustedes están haciendo también está cuidando su salud física y su salud mental. Y les explico por qué. Volvamos al equilibrio, a la descarga catecolaminérgica. Por ahí ya pasamos. Y acuérdense que ya les había dicho que la idea es que mantengamos cierto equilibrio, porque si, por ejemplo, el simpático domina demasiado sobre el parasimpático, las carreras corra, sea muy importante, trabaje muchas horas, gane mucha plata. Si permitimos que eso lo domine siempre el simpático, eso va a hacer que se me malparquee algún órgano y voy a empezar a tener problemas. Y mi salud ¡pum!, se viene para el piso. ¿Y qué tanto se puede venir para el piso? Miren lo que puede causar el estrés en su salud física y en su salud mental. El estrés agudo, porque usted vivió una situación muy traumática, mire algunos de los efectos que puede terminar causando. O el estrés crónico, ese que no es tan dramático, ese que no es tan agresivo, pero que es repetitivo y acumulativo día tras día tras día, mire lo que le puede causar. Y fíjese que ambos tienen la capacidad de agarrarle su sistema inmunitario y deprimírselo. Por eso es la enfermedad del siglo. Entonces, ¿cómo me cuido, por ejemplo, del estrés crónico? Descanse. Dele a su cuerpo y a su cerebro la oportunidad de parar, respirar, desconectarse. No hay que llevarse el trabajo a la casa, no nada. Usted tiene familia, usted tiene pareja, vaya a cine, amigos, salga con su perro, haga ejercicio, no sé, lo que a usted le dé la gana, lo que a usted le alimente el alma, lo que a usted le guste, pero dele un poquito de descanso a su cuerpo y a su cerebro para que pueda funcionar mejor, para que pueda mañana estar listo para los retos de mañana. Entonces, fíjense que aunque no era parte del tema del día, sí terminó siendo parte del tema del día. Y para entenderlo mejor, ¿qué situaciones me pueden generar estrés agudo? ¿Me pueden romper el equilibrio? La muerte de alguien que uno quiere, pues claro, causa dolor, causa tristeza, causa una respuesta emocional muy profunda. El exceso de responsabilidades, el estrés del mundo moderno, sufrir una situación de trauma o de abuso o de negligencia, una relación tóxica. Ahora está de moda que todos son tóxicos. No, pero una relación tóxica tiene un significado. Esas relaciones que siempre están generando problema, 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 presión, presión, demanda, demanda, demanda y poco aportan. Sí, sabemos como adultos que las relaciones no son siempre perfectas, no son solo rosas, también tienen espinas. Es normal en una relación, pero cuando una relación empieza a tener más espinas y más problema, problema, problema y no lo sabemos resolver, ahí es cuando se vuelve tóxica y empieza a dañarme mi salud física y mi salud mental. Ser el cuidador de alguien que uno quiere es una labor muy, muy demandante física y emocionalmente y pone a esa persona en situación de vulnerabilidad. La pérdida del trabajo, pues claro, perdí mis medios de vida, mi capacidad de hacer muchas cosas, mi seguridad, etcétera. El dolor físico, el divorcio, pues que no es más que una pérdida. Presenciar una tragedia, la guerra, pues ¿qué más causante de estrés que la maldad en toda su extensión? Todas estas situaciones tienen esa capacidad de romperle a uno el equilibrio. Y se las menciono para que las tengan en cuenta. Y en el mediano o largo plazo, si usted no corrigió la ecuación, si usted no hizo lo que tenía que hacer al respecto, pues hasta aquí lo puede traer el estrés. Esta imagen que tiene, este soy yo o usted, cualquiera de los que estamos en esta sesión hoy.
tratando de sobrevivir, tratando de flotar ante las presiones de la vida. Lo que se ve por encima de la superficie en el témpano es que soy una persona problemática, triste, poco enfocada, que reacciona con mucha rabia. Eso es lo que vemos. Lo que no vemos es lo que está debajo de la superficie. Con dos de estos signos y síntomas que usted presente, le aconsejo una consulta psicológica. Es probable que usted no esté siendo capaz, no tenga los recursos para procesar, para salir de cosas que le estén intoxicando el alma. Por eso es importante el conocimiento de lo que estamos hablando, para que las personas empiecen a desarrollar recursos para cuidarse. Ustedes son muy hábiles en eso. Hay otras alternativas. Aplicaciones prácticas de este carretazo que les estoy echando. ¿Se acuerdan que el sistema límbico es entrenable a partir de la práctica repetitiva y el manejo de las emociones? Este fue un libro que publiqué hace unos años, aplicado a un tema muy concreto, la RCP, la maniobra de reanimación cuando una persona sufre un paro cardíaco. Y les explico el principio en general para ilustrarle la situación. En el mundo occidental, cuando una persona sufre un paro, de cada 100 personas que sufren un paro cardíaco súbito en la calle, en el trabajo, en la casa, de cada 100 personas que sufren un paro, 51 tienen cerca a alguien que sabe hacer la reanimación, que hizo el curso, que está certificado, todo eso. Pero de esos 51, ¿cuántos creen ustedes que de verdad reaccionan y le salvan la vida al que está en paro? Denme un número. 21. Los otros 30 se bloquean. ¿Por qué se bloquearon? Porque su sistema límbico ante esa situación, muerte, dolor, me van a echar la culpa, no sé qué hacer, ese estrés se le bloquea. Entonces, solo 21 de los 51 hacen algo por salvarle la vida a la persona. Entonces, desarrollé una metodología a través del entrenamiento sistemático repetitivo y el uso de las emociones para fijar el aprendizaje, para hacer que esa cifra aumentara y más personas de verdad reaccionen, aunque estén muertas del susto, aunque se les olvide la situación, para que no se les olvide como cuando usted se le olvidó delante del profesor. El cerebro es entrenable. Ese sistema límbico, brutico y todo, él sí puede aprender. Lo que necesita es aprender por las vías correctas. Ese sistema límbico no va a aprender del video, no va a aprender del libro, no va a aprender que usted le ponga, no, nada. Él tiene que aprender cómo aprende el sistema límbico, a través de los instintos y las emociones. Y utilizando ese tipo de metodologías, perfeccionamos el entrenamiento de la gente para situaciones muy difíciles. Eso es lo que estoy haciendo justo aquí en Suiza, mejorar el entrenamiento de los negociadores humanitarios para que cuando tienen un arma en la cabeza, con un muchachito de 12 años que tiene una AK-47, no se bloqueen y hagan lo que el protocolo les indica, pues para salvar la vida, para empezar, y para poder cumplir su labor humanitaria. Bueno, señoras y señores, este tema es importante, este último. Si les interesa conocer más del asunto, profundizar especialmente en los recursos de las neurociencias para que usted prevenga ese estrés, para que usted lo sepa anticipar, lo identifique y para que usted pueda limpiar su sistema de ese estrés tan tóxico que le hace tanto daño. Este es un curso que diseñé con la Universidad del Rosario. Soy docente de esa universidad y es de estos cursos virtuales gratuitos que usted no tiene que pagar. Usted solo lo paga si se quiere certificar. En este enlace podrían tomar el curso. Es un curso de estos autoasistidos. Y quisiera agregar una cosa. ¿Dónde creen que gestionamos los valores? Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de las leyes, cuando hablamos de los acuerdos que permiten o disminuyen la posibilidad de que nos matemos los unos a los otros. Pero la simple capacidad de que alguien en algún momento dijera, venga, no nos matemos. Todos esos constructos psicológicos superiores se median en los lóbulos frontales.
Pero cuando una persona está en permanente presión, en situación permanente de supervivencia, un habitante de la calle, que está siendo agredido permanentemente, ¿cómo creen que andarán esos lóbulos frontales? ¿Qué capacidades de raciocinio, de comprensión y de seguimiento de esas normas va a tener? Exacto. Y va a tener un comportamiento puramente instintivo y emocional, de pura supervivencia. Y si tengo que matar para sobrevivir, lo hago, sin ningún problema. Entonces, parte del reto de la humanidad es que, bueno, seamos un poco más humanos. ¿Qué tenemos de ventaja respecto al chimpancé? Al menos esos lóbulos frontales ya nos dan conciencia del proceso. Cuando yo les pregunté a ustedes si alguna vez le ha pasado que se puso muy agresivo con su pareja, si se le olvidó la lección, todo eso, tiene conciencia del proceso. La conciencia me la dan los lóbulos frontales. Bueno, como tiene conciencia del proceso, ya es el primer paso para que lo empiece a controlar, cosa en la que ustedes están desde hace tiempo. Y de hecho lo controlan. Solo que hoy vieron neurológicamente cómo es que lo han venido haciendo. ¿Alguna pregunta? Si alguien está haciendo una relación, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Ya hoy estuvimos hablando justo de eso acá. Bueno, la inteligencia artificial es una gran incógnita. En principio, se empezó a trabajar en ella para liberar a la humanidad de las tareas mecánicas, de tener que repetir y hacer y hacer y hacer, que eso lo hiciera un robot y lo hicieran pues, para que nosotros podamos liberar nuestra, nuestras capacidades y crear más allá. Ese es el ideal. Pero cuando uno ve tantas personas tan esclavizadas de un computador, de un celular, ahí no veo como mucha inteligencia superior que esté evolucionando, ¿no? Entonces, a la conclusión que llegamos y que he escuchado en muchos foros es que la inteligencia emocional, el desarrollo es tan buena o tan mala como la haga el usuario, ¿no? Entonces, la dinamita eh, originalmente pues se pensó para muchas cosas muy buenas, para facilitar la vida humana, pero también le dimos otras. Y hay un autor, lo tengo por acá cerca, bueno, ahora se lo recuerdo, ya lo tengo, que me gusta mucho. Leanse este libro, se llama De animales a dioses. Aquí se los pongo, sáquenme un pantallazo. De animales a dioses. Y él explica, mucho mejor que yo, le explica muy bien que esa capacidad eh, cognitiva superior, esa capacidad de raciocinio, esa capacidad que nos permite diseñar un cohete para irnos a las estrellas, también me permite diseñar una bomba atómica. Mm. ¿No? Entonces, así como tenemos más capacidad de hacer muchas cosas, también tenemos capacidad de autodestruirnos. Entonces, ahí es donde viene el juego de la conciencia y el juego de los valores, ¿no? Sí, ahora tenemos armas más eficientes para matar más gente, cosa que no podíamos hacer hace 150.000 años. Ahora ya podemos matar gente sin siquiera verla, espichando botones y mandando drones. Entonces, este proceso solito es hasta peligroso. Ahí es donde necesitamos los valores. Preguntas, Luz. Sí, ¿qué pasa en el cerebro cuando en un momento de estrés el habla empieza a tartamudear? Sí, literalmente. Se te está bloqueando o se te está haciendo más lento los lóbulos frontales. Y en ese momento no eres igual de inteligente. En ese momento sí es cierto que somos un poquito más bruticos. ¿Qué sistemas ataca el Alzheimer o depende? Sí, el Alzheimer puede atacar muchas cosas dependiendo de dónde. No hay un solo tipo de Alzheimer, hay diversos tipos de Alzheimer. Y lo que pasa en el Alzheimer es que literalmente se empieza a comer ciertas zonas cerebrales y uno empieza a perder la memoria. Y no solamente la memoria, sino la capacidad de modulación. Entonces, una persona con un Alzheimer avanzado, si le dan ganas de orinar, orina, porque ya no lo sujetan los códigos sociales, las normas, la automodelación. Si el tipo tiene las ganas de gritar, grita. Si tiene ganas de agredir, agrede. Sí hay un retroceso, porque esa capacidad racional y de modulación, como les dije, se lesiona.
Algunas personas han coincidido preguntando como con qué otras herramientas se logra gestionar la tristeza, la rabia, pues que pues son las emociones primarias que siempre surgen cuando estamos ante esa situación de estrés, ¿no? Pues mencionaste algunas, creo que algunos quisieran saber Hay que algo más. vivirlas. Hablemos, por ejemplo, del ciclo del duelo. Cuando una persona sufre una pérdida importante, un ser querido, perdí el trabajo, perdí mi salud, perdí un miembro de mi cuerpo, algo que me importa, algo que me duela, algo que no pueda recuperar, vamos a pasar por ciertos estados emocionales. Entonces puede que algunos pasemos por la negación, no, esto no puede ser, porque a mí vamos a pasar por la rabia, maldita sea, me disculpan el término, pero me lo van a entender. La rabia, alguien tiene que tener la maldita culpa de mi dolor, de mi sufrimiento. Después voy a pasar por una profunda tristeza cuando soy realmente consciente de qué fue lo que perdí y que ya no lo voy a volver a tener. Bueno, todas esas emociones hay que navegarlas, hay que, hay que, hay que vivirlas, hay que procesarlas, no me las puedo tragar porque ellas van a explotar en algún momento. O van a explotar psicológicamente o van a explotar fisiológicamente, vamos a somatizar. Entonces, hay que llevarlas adelante. Es humano, forma parte de nuestra humanidad. Si usted se me queda enganchado por demasiado tiempo en alguna de las etapas, necesita ayuda, ayuda profesional, porque solo no pudo, no tiene los recursos para salir. O si usted pasa demasiado tiempo y no sale de ese sí, necesita ayuda. Ese es un buen indicador para cuando una persona necesita ayuda profesional. Cuando una persona sufre una situación muy dolorosa y eso forma parte de la vida, todos vamos a pasar, o pasamos muchas veces por situaciones duras, muere gente que queremos nos hace daño, pasan cosas malas, nos atracan, hay accidentes, hay desastres, etcétera. Eh, el 95% de las personas tienen la capacidad de ellas solitas hacer el proceso y tarde o temprano recuperar su calidad de vida, su alegría de vivir, volver a sonreír, volver a funcionar. Pero hay un 5%, estadísticamente hablando, que no, que se me quedan enganchadas, corcho en remolino. Se quedan ahí girando, girando, girando y no salen. Si usted le pasa eso o nota que a alguien le está pasando eso, esa persona necesita ayuda profesional. Esa persona necesita un psicólogo clínico, un psiquiatra, que le ayude, que está entrenado para hacer eso. Esa cifra del 95% puede variar. En sociedades difíciles, donde la gente está más tiempo en incertidumbre, se siente más tiempo atacada y los recursos sociales, estatales no son tan eficientes, ese 5% de gente que se me bloquea puede aumentar hasta un 10%. Una sociedad como la nuestra, con tantos retos, con tantas dificultades, con tantas cosas que no funcionan como deberían, es un poquito más agresiva, nos agrega más estrés y eso puede desbalancear más gente. Ahora, muchas de las actividades que ustedes hacen, que no las conozco, pero conozco a mi primo, eh, ayudan, ayudan muchísimo. Ayudan a que su cuerpo y su cerebro pare, respire, se recupera, les ayuda a usted a gestionar lo que sea que está viviendo. Y como les dije hace un momento, les ayuda a domesticar un poquito ese sistema límbico, que no se salte con tanta facilidad, y a reforzar un poquito esos lóbulos frontales, que no se bloqueen con tanta facilidad. Aquí hay una pregunta que dice, ¿es posible que la alta carga de catecolaminas durante la vida pueda producir en el proceso, en el cerebro que se degenere y desarrollar enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson? Sí, es un factor de riesgo. Ujú. Entonces, el estrés, ok, hasta cierto punto. Para que yo funcione, para que yo reaccione, para que responda ante los retos de la vida. Pero vivir en estrés permanente, no. Eso es pegarse un tiro en un pie. Eso es suicidarse de a poquitos. Pero como tú dices, las herramientas que, digamos, este programa tiene, em,
que las conocemos como herramientas y como técnicas, nos ayudan precisamente a modular esas emociones, a tranquilizarlas, a volvernos más conscientes, más pensantes, más tranquilos. Y eso, entonces, la vida que vivimos en el mundo, el que tú estás diciendo, es que en Colombia, por ejemplo, y en Sudamérica en general, ¿verdad? Vivimos un estrés grande. Ya el estrés lo vemos de otra manera y al contrario nos fortalece todo lo que vamos viviendo y vamos teniendo la capacidad de discernir eh, cómo manejamos todo esto, ¿verdad? Y sí, son muchas herramientas aparte Y de a partir la de cierto punto, es posible incluso aprovechar el estrés como un aliado. claro, claro, Aprovechar las capacidades adicionales. Cuando estoy bajo estrés, yo corro más rápido, ujú, golpeo más fuerte, salto más lejos, porque es una estrategia para sobrevivir, pero adquiere una deuda fisiológica que más tarde o más temprano voy a tener que cobrar. claro. Ya existen técnicas que me ayudan a aprovechar esas ventajas que me da el estrés sin pagar la deuda fisiológica. Eso lo van a ver quienes se metan al cursito este virtual de estrés. Me parece fascinante que nos demos cuenta como educadores, conocer toda esta información nos ayuda muchísimo para comprender a nuestros estudiantes y también para ayudarlos a formarse. Entonces creo que muchas gracias porque nos has dado herramientas indispensables, no solo para nuestra vida cotidiana, sino a los educadores, para ayudar a estos niños y a estos jóvenes a que pasen este estrés tan tremendo que esperemos que en algún momento acabe de una manera más consciente, más tranquila, eh, bueno, de una mejor manera. De verdad, muchas gracias. Creo que a todos nos ha servido muchísimo esta conversación contigo y por supuesto a cada uno de ustedes por haber estado presentes en estos viernes de buenas compañías, así los llamamos a Con todos. mucho gusto.